Ernst Kaltenbrunner firmó órdenes que enviaron a millones de personas a su muerte. Como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, controlaba la Gestapo, supervisaba deportaciones masivas y coordinaba el exterminio sistemático en campos como Auschwitz. Visitó Mauthausen y presenció personalmente ahorcamientos, disparos en la nuca y gaseamientos. Cada documento con su firma era una sentencia de muerte. Medía 1,98 metros. Su rostro estaba marcado por profundas cicatrices de duelo. Cuando Alemania cayó, huyó a los Alpes austriacos con documentos falsos, convencido de que su poder lo protegería. Fue capturado, juzgado en Nuremberg y condenado a muerte. En sus últimas 24 horas, el arquitecto del terror experimentó el mismo miedo absoluto que había impuesto a millones. El arquitecto del terror, ¿quién era Ernst Kaltenbrunner? En la jerarquía del terror nazi, pocos nombres evocaban tanto pavor como el de Ernst Kaltenbrunner. Nacido el 4 de octubre de 1903 en la ciudad austriaca de Ried im Innkreis, este hombre llegaría a convertirse en el oficial de las SS de mayor rango ejecutado tras los juicios de Nuremberg. Su ascenso desde abogado provincial hasta arquitecto del genocidio representa una de las transformaciones más oscuras de la historia del siglo XX. Kaltenbrunner medía 1,98 metros de altura y pesaba más de 100 kilogramos. Su presencia física era abrumadora, intensificada por profundas cicatrices de duelo que atravesaban ambos lados de su rostro, marcas de sus días como estudiante universitario en Graz. Cuando entraba en una habitación, el silencio caía como una guillotina. Su formación académica en Derecho, completada en 1926, contrastaba dramáticamente con el camino que elegiría seguir. Se unió al partido nazi austriaco en 1930, cuando la organización aún operaba en la clandestinidad. Un año después, ingresó a las SS con el número de membresía 83.311. Para 1935 ya había ascendido a líder de las SS en Austria, coordinando actividades subversivas contra el gobierno de Schuschnigg desde las sombras. La noche del 11 de marzo de 1938 marcó su primera demostración pública de poder. Mientras Hermann Göring orquestaba desde Berlín la presión que forzaría la anexión de Austria, Kaltenbrunner comandó 500 hombres de las SS que rodearon la Cancillería Federal en Viena. Un destacamento especial bajo las órdenes de su adjutante entró directamente al edificio. No hubo disparos aquella noche, pero el mensaje era inequívoco. Austria había caído y Kaltenbrunner había sido instrumental en su caída. El Anschluss lo transformó de conspirador clandestino a funcionario de Estado. Fue nombrado secretario de Estado para Seguridad en Austria, un cargo que abolieron en 1941 cuando lo promovieron a líder superior de las SS y la Policía para Austria. Desde esta posición, comenzó a construir la red de inteligencia que eventualmente llamaría la atención de Heinrich Himmler. Kaltenbrunner no era un ideólogo como Alfred Rosenberg, ni un showman como Julius Streicher. Era algo más peligroso, un burócrata eficiente del terror, capaz de industrializar el asesinato mientras mantenía las apariencias de legalidad administrativa. El 30 de enero de 1943, Kaltenbrunner recibió el nombramiento que definiría su lugar en la historia. Heinrich Himmler lo designó jefe de la Policía de Seguridad y del SD, así como director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la temida RSHA. Reemplazaba a Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, asesinado por partisanos checos el año anterior. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, o Walter Schellenberg, director de inteligencia extranjera del SD, parecían candidatos más obvios, pero Himmler necesitaba a alguien sin base de poder independiente, alguien que le debiera todo, alguien que pudiera controlar. La RSHA que Kaltenbrunner heredó era una máquina burocrática de muerte sin precedentes. Bajo su techo administrativo se consolidaban la Gestapo, la Policía Criminal o Kripo,
y el Servicio de Seguridad de las SS o SD. Esta fusión representaba la unificación total del aparato de vigilancia, represión y exterminio del Tercer Reich. Desde las oficinas de la RSHA en la Prinz Albrecht Straße de Berlín, Kaltenbrunner podía ordenar arrestos en París, deportaciones desde Ámsterdam, ejecuciones en Praga y gaseamientos en Auschwitz, todo con la firma de un documento. La estructura que comandaba se dividía en 7 oficinas principales. La Oficina 4, bajo Heinrich Müller, controlaba la Gestapo y supervisaba directamente la implementación de la solución final. Dentro de esta oficina, una sección especial bajo Adolf Eichmann coordinaba la deportación sistemática de judíos europeos hacia los campos de exterminio. Aproximadamente 6 millones de judíos serían asesinados bajo la jurisdicción administrativa de esta maquinaria, y Kaltenbrunner firmaba las órdenes que hacían posible cada etapa del proceso. Su participación no era abstracta ni distante. Visitó el campo de concentración de Mauthausen en múltiples ocasiones. En una visita de 1944, presenció personalmente demostraciones de los 3 métodos principales de ejecución empleados en el campo: ahorcamiento, disparo en la nuca y gaseamiento. Los prisioneros eran traídos para exhibir la eficiencia de cada técnica. Kaltenbrunner observó con interés profesional, formuló preguntas sobre capacidad operativa y expresó orgullo por haber ayudado a construir Mauthausen durante su tiempo como líder superior de las SS en Austria. El campo estaba clasificado en categoría 3, destinado a los prisioneros más peligrosos. La esperanza de vida promedio tras ingresar era de meses. Fotografías oficiales lo capturan durante una inspección a Mauthausen junto a Himmler. En las imágenes, ambos hombres caminan por los terrenos del campo con expresiones neutras, casi aburridas, mientras a su alrededor existe un universo de sufrimiento sistemático. El horror había sido normalizado hasta tal punto que su supervisión se fotografiaba como cualquier otro acto burocrático. El poder de Kaltenbrunner se expandió dramáticamente tras el atentado fallido contra Hitler del 20 de julio de 1944. Cuando quedó claro que elementos dentro de la Wehrmacht habían intentado un golpe militar, Kaltenbrunner exigió y obtuvo autorización para ejecutar a todos los implicados. Las estimaciones conservadoras sitúan en 5.000 el número de personas ejecutadas en la purga subsecuente. Miles más fueron enviados a campos de concentración. La paranoia de Hitler encontró en Kaltenbrunner un instrumento perfectamente afilado, incansable, despiadado y completamente leal. Martin Bormann, secretario de Hitler y uno de los pocos hombres con acceso directo al Führer en los últimos meses de la guerra, dependía cada vez más de los informes de inteligencia de Kaltenbrunner. El alcance de este hombre se extendía más allá del terror doméstico. Sus redes de inteligencia operaban en todos los territorios ocupados y en múltiples países neutrales. Quizás el aspecto más revelador de su carácter era su meticulosidad burocrática. 42 telegramas sobrevivieron la guerra, todos emitidos desde la RSHA en Praga a la oficina de la Gestapo en Darmstadt entre septiembre de 1944 y febrero de 1945. Cada uno llevaba la firma de Kaltenbrunner. Cada uno ordenaba el encarcelamiento de individuos específicos en campos de concentración específicos: Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Flossenbürg, Theresienstadt. Las nacionalidades incluían checos, alemanes, franceses, holandeses, italianos, corsos, lituanos, griegos y judíos. Los cargos variaban desde negarse a trabajar hasta propaganda religiosa, desde declaraciones comunistas hasta relaciones sexuales con prisioneros de guerra. Una mujer fue enviada a su muerte por robo y escape de la cárcel, un hombre por declaraciones derrotistas, otro por agresión a un capataz. Esta documentación revela la paradoja fundamental. Presidía un sistema de terror arbitrario e ilimitado, pero lo administraba con precisión contable. Cada vida destruida generaba su correspondiente papeleo. Cada asesinato masivo
requería órdenes escritas, informes de progreso y confirmaciones de recepción. El genocidio industrial que supervisaba operaba según los principios de eficiencia que cualquier corporación moderna reconocería. La diferencia era que el producto final era muerte a escala continental. En los últimos meses de la guerra, mientras el Tercer Reich se desmoronaba, Kaltenbrunner participó en las conversaciones sobre evacuación de campos de concentración y liquidación de prisioneros. Órdenes que originaban en la oficina de Himmler pasaban por su escritorio antes de llegar a los comandantes de campo. Las marchas de la muerte que mataron a decenas de miles de prisioneros debilitados fueron coordinadas por la maquinaria administrativa que comandaba. Heinrich Himmler, percibiendo el fin inevitable, intentó negociaciones secretas con los aliados occidentales en las últimas semanas de la guerra. Kaltenbrunner, más pragmático, preparó planes de escape. El 4 de mayo de 1945, un día antes de que Alemania se rindiera oficialmente, viajó a una reunión en la Academia Naval de Flensburg. Allí, Himmler impartió su última orden a su círculo íntimo: escóndanse en las Fuerzas Armadas. Kaltenbrunner lo tomó literalmente. Este era el hombre que, en unas pocas semanas, estaría escondiéndose en una cabaña alpina con documentos falsos, temblando ante la llegada de soldados estadounidenses. El arquitecto del terror estaba a punto de experimentar terror él mismo, un terror que duraría 18 meses, desde su captura hasta la madrugada del 16 de octubre de 1946, cuando la trampa se abriría bajo sus pies. El imperio del horror, crímenes bajo su mando. La maquinaria de muerte que operaba bajo la autoridad de Ernst Kaltenbrunner funcionaba en múltiples niveles simultáneos, cada uno contribuyendo a lo que los fiscales de Nuremberg llamarían crímenes contra la humanidad. No se trataba de actos espontáneos de violencia, sino de un sistema metódicamente diseñado cuyo propósito era el exterminio masivo de poblaciones enteras. Cuando Kaltenbrunner asumió el control de la RSHA en enero de 1943, la solución final ya estaba en plena operación. Los campos de exterminio de Chelmno, Belzec, Sobibor y Treblinka ya habían asesinado a cientos de miles de judíos. Auschwitz-Birkenau estaba expandiendo sus instalaciones de gaseamiento, pero el periodo bajo su comando vería la intensificación más letal del genocidio. Entre enero de 1943 y mayo de 1945, aproximadamente 4 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y exterminio bajo jurisdicción administrativa de la RSHA. El proceso comenzaba con identificación y registro. Las oficinas del SD en territorios ocupados compilaban listas de población judía. El departamento 4B4 bajo Adolf Eichmann coordinaba las deportaciones. Los trenes eran programados, rutas establecidas, capacidades de recepción confirmadas. Todo requería comunicación constante entre Berlín y los comandantes de campo. Las órdenes llevaban la firma de Kaltenbrunner o se emitían bajo su autoridad directa. El testimonio de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, sería devastador durante el juicio. Höss declaró que bajo órdenes administrativas que emanaban de la cadena de mando de Kaltenbrunner, aproximadamente 2.500.000 personas fueron ejecutadas mediante gaseamiento y cremación en Auschwitz. 500.000 adicional murieron de hambre y enfermedad. Höss especificó que mostró personalmente a Kaltenbrunner las instalaciones de exterminio durante una visita, explicándole el proceso desde la llegada de los trenes hasta la cremación de los cuerpos. Los Einsatzgruppen, unidades móviles de matanza que operaban detrás del frente oriental, habían asesinado aproximadamente 2 millones de personas para cuando Kaltenbrunner asumió el mando. Aunque estas operaciones alcanzaron su pico bajo Heydrich, continuaron funcionando. Los informes llegaban regularmente a Berlín, documentando meticulosamente cada acción: número de judíos ejecutados, métodos empleados, dificultades encontradas, solicitudes de recursos adicionales. Otto Ohlendorf, comandante del Einsatzgruppe D, testificó en Nuremberg que bajo su mando se ejecutaron 80.000 personas.
El método estándar involucraba reunir a las víctimas, transportarlas a sitios de ejecución, obligarlas a desvestirse y fusilarlas en masa sobre fosas comunes. Cuando los soldados comenzaron a sufrir trauma psicológico, se experimentó con camiones de gas móviles. Las víctimas eran encerradas en compartimentos sellados mientras gases de escape del motor eran bombeados hacia el interior. La muerte llegaba en 15 o 20 minutos de asfixia. La deportación de judíos daneses en septiembre de 1943 ilustra cómo funcionaba la maquinaria administrativa. Himmler ordenó el arresto y deportación de todos los judíos daneses a Theresienstadt. Rudolf Mildner, jefe de la Policía de Seguridad en Dinamarca, telegrafió a la RSHA solicitando detener la persecución debido a complicaciones políticas. La respuesta llegó directamente de Kaltenbrunner: proceder con la acción antijudía como planeado. Miles fueron arrestados y transportados. Solo la operación de rescate organizada por la resistencia danesa, que evacuó a la mayoría a Suecia, evitó una masacre total. Otto Hoffmann, ex jefe de la oficina principal de las SS para asuntos de raza y asentamiento, testificó que la ejecución de todas las acciones de reasentamiento, el envío de habitantes polacos, judíos y personas de sangre no alemana desde territorios destinados a germanización, estaba en manos del jefe de la RSHA, primero Heydrich, y desde finales de 1942, Kaltenbrunner. Los campos de concentración funcionaban como nodos en una red continental de represión. Mauthausen recibía a los prisioneros más peligrosos. Sachsenhausen servía como campo de entrenamiento para personal de las SS y sitio de ejecución. Ravensbrück albergaba mayormente mujeres. Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Flossenbürg, cada uno tenía su especialización, pero todos compartían características: trabajo forzado hasta el colapso, raciones de hambre, castigos sádicos y muerte rutinaria. Kaltenbrunner tenía autoridad para ordenar custodia protectora y liberación de campos. En la práctica, custodia protectora era un eufemismo para encarcelamiento indefinido sin juicio, frecuentemente terminando en muerte. Un documento recuperado contenía instrucciones firmadas por él para ejecuciones específicas en Mauthausen. Los métodos incluían ahorcamiento, disparo en la nuca e inyecciones letales administradas por médicos de las SS. El tratamiento de prisioneros de guerra violaba sistemáticamente las convenciones de Ginebra. La orden de comandos, que estipulaba ejecución inmediata de tropas aliadas especiales capturadas, fue extendida para incluir paracaidistas mientras Kaltenbrunner era jefe. Una orden firmada por él instruyó a la policía a no interferir con ataques de civiles alemanes contra aviadores aliados eyectados. En diciembre de 1944, participó directamente en el asesinato de uno de los generales franceses retenidos como prisionero de guerra. La Gestapo y el SD en territorios ocupados continuaron el asesinato y maltrato sistemático de poblaciones civiles. Los métodos incluían tortura en interrogatorios y confinamiento en campos, usualmente bajo órdenes que llevaban su firma. La Gestapo imponía disciplina laboral rigurosa sobre trabajadores esclavos y Kaltenbrunner estableció campos reformatorios laborales específicamente para este propósito. Cuando las SS embarcaron en su propio programa de trabajo esclavo, la Gestapo obtenía trabajadores enviándolos a campos por infracciones menores o fabricadas. Los 42 telegramas preservados de Praga a Darmstadt proporcionan una ventana al funcionamiento diario de este sistema. Fechados entre el 20 de septiembre de 1944 y el 2 de febrero de 1945, cada telegrama ordenaba el encarcelamiento de individuos específicos. Una mujer identificada como propagandista religiosa fue enviada a Ravensbrück. Un hombre acusado de holgazanería en el trabajo a Buchenwald. Otro por declaraciones contra Alemania. Los destinos eran sentencias de muerte diferidas. La supervivencia promedio en estos campos, especialmente en el último año de la guerra, era de meses. La evacuación de campos al final de la guerra produjo atrocidades horrendas.
Mientras los ejércitos aliados avanzaban, Kaltenbrunner participó en decisiones sobre evacuación de prisioneros y liquidación de evidencia. Decenas de miles de prisioneros debilitados fueron forzados a marchar largas distancias en pleno invierno, sin comida, agua o refugio adecuados. Aquellos que no podían mantener el ritmo eran fusilados. Estas marchas de la muerte mataron a aproximadamente 250.000 prisioneros en los últimos meses de la guerra. La tortura en instalaciones de interrogación de la Gestapo seguía protocolos estandarizados. Wilhelm Boger desarrolló el columpio Boger, un dispositivo que suspendía a las víctimas en posiciones dolorosas mientras eran golpeadas. Prisioneros eran sumergidos en agua helada, privados de sueño por días, sometidos a descargas eléctricas y golpeados hasta la inconsciencia. Estos métodos no eran excesos de individuos sádicos, sino técnicas aprobadas institucionalmente, documentadas en manuales de entrenamiento que circulaban bajo la administración de Kaltenbrunner. En Auschwitz, el proceso de selección en la rampa determinaba destinos inmediatos. Los judíos recién llegados eran divididos. Aquellos aptos para trabajo eran enviados al campo. El resto, típicamente 70 u 80%, caminaban directamente a las cámaras de gas. Les decían que iban a duchas de desinfección. Las cámaras estaban diseñadas para sostener la ilusión. Ganchos para ropa, signos instruyendo a recordar dónde dejaban sus pertenencias. Una vez selladas las puertas, cristales de Zyklon B eran vertidos a través de aberturas en el techo. La muerte llegaba en 15 o 20 minutos. Los cuerpos eran arrastrados por prisioneros del Sonderkommando y alimentados a crematorios que operaban 24 horas al día. Mildner, jefe de la Gestapo en Katowice, confirmó que llevó a Kaltenbrunner a recorrer las instalaciones de Minnesäpomysl, exterminio, y que éste mostró interés directo, dado que tenía que enviar judíos de su territorio para ejecución en Auschwitz. Un tribunal de la Gestapo se reunía frecuentemente dentro de Auschwitz. Los condenados usualmente eran ejecutados inmediatamente después de la sentencia. Los experimentos médicos representaban otra dimensión del horror. Bajo administración de la RSHA, médicos de las SS conducían experimentos en prisioneros sin consentimiento. En Dachau, víctimas eran sumergidas en agua helada para estudiar hipotermia. En Ravensbrück, mujeres eran deliberadamente infectadas con bacterias para probar tratamientos. En Auschwitz, Josef Mengele realizaba experimentos en gemelos, intentando descubrir métodos para incrementar nacimientos múltiples en la población aria. Miles murieron o quedaron permanentemente dañados. La escala del imperio del horror desafía comprensión completa. 6 millones de judíos asesinados. Millones de prisioneros de guerra soviéticos muertos en cautiverio. Cientos de miles de romaníes, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos y otros considerados enemigos del Estado. Cada muerte individual representaba terror personalizado, la separación de familias, el miedo en vagones de ganado, la desesperación en cámaras de gas, la agonía en mesas de experimentación. Y sobre todo esto, en una oficina en Berlín, Ernst Kaltenbrunner firmaba documentos, recibía informes, emitía órdenes y supervisaba la industrialización del asesinato. El caso de Kaltenbrunner proporciona una respuesta parcial sobre cómo el Holocausto fue posible. Fue posible porque hombres educados, inteligentes y organizados decidieron aplicar principios de eficiencia moderna al objetivo de exterminio masivo. No era pasión descontrolada, sino cálculo frío. No era caos, sino orden. No era locura, sino una lógica perversa llevada a su conclusión más monstruosa. La caída del Titán, captura y juicio. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. El Reich de 1000 años había durado 12. Ernst Kaltenbrunner, uno de los hombres más poderosos del aparato nazi, enfrentaba ahora una realidad ineludible. Los aliados lo buscarían, lo encontrarían y lo juzgarían. La última orden de Himmler resonaba en su mente. Escóndete en las Fuerzas Armadas.
Los Alpes austríacos ofrecían refugio ideal para fugitivos nazis. Kaltenbrunner eligió el área de Alt-Aussee, región que conocía bien de visitas anteriores. Obtuvo documentos de identificación falsos a nombre de Dr. Joseph Unterweger, médico dado de baja de la Wehrmacht. Los documentos no eran falsificaciones técnicas, sino identificación auténtica de una persona fallecida, distinción que más tarde enfatizaría como evidencia de su carácter de caballero austriaco. Llevaba consigo un maletín médico completamente equipado. Su plan era simple: presentarse como médico refugiado, mezclarse con los millones de desplazados por la guerra y esperar que la búsqueda aliada eventualmente se enfocara en objetivos más obvios. Era un plan nacido de desesperación. Un hombre de 1,98 m con cicatrices profundas en el rostro nunca sería anónimo, sin importar qué papeles llevara. La inteligencia británica ya estaba en su rastro. Albrecht Geiswinkler, agente británico y nativo de Bad Aussee, había sido paracaidista en el área el 20 de abril. Desde el día de victoria en Europa, trabajaba 16 a 18 horas diarias, compilando información sobre oficiales de las SS escondidos en las montañas. Una pista crucial llegó de la amante de Kaltenbrunner, la condesa Gisela von Bestarp. Interrogada por oficiales aliados, ella lo describió en detalle: 43 años, 1,98 m de altura, 100 kilogramos, complexión poderosa, rasgos oscuros, cicatrices profundas en ambos lados del rostro. Mencionó que conocía bien Alt-Aussee de visitas de verano anteriores. Era información suficiente para enfocar la búsqueda. El 9 de mayo, un grupo de trabajo de tanques e infantería bajo el mayor Ralph Pearson fue ordenado al área. La búsqueda se intensificó el 11 de mayo, cuando inteligencia indicó que Wilhelm Waneck, jefe de la sección de inteligencia de la RSHA para Europa Sudoriental, operaba una estación de transmisión en las montañas cercanas. La mañana del 12 de mayo amaneció clara sobre las montañas Totes-Gebirge. Soldados estadounidenses, guiados por informantes locales, se acercaban a una cabaña remota en terreno elevado. 4 hombres estaban dentro: Kaltenbrunner, su adjutante Ernst Scheidler y 2 guardias de las SS. Cuando los soldados rodearon la cabaña, el ocupante abrió la puerta, quizás para negociar. Al ver los refuerzos, rápidamente volvió a entrar, cerrando y asegurando la puerta. No hubo resistencia armada. Después de breves negociaciones gritadas a través de la puerta, los ocupantes se rindieron. Los interrogatorios iniciales revelaron la verdad rápidamente. 2 hombres admitieron ser guardias de las SS, pero afirmaron no tener conexión con Kaltenbrunner. Este y Scheidler se negaron a admitir sus identidades. Kaltenbrunner presentó sus documentos del Dr. Unterweger, insistiendo en su autenticidad técnica. Pero ningún documento podía ocultar esa altura, esa complexión, esas cicatrices. Los interrogadores estadounidenses sabían exactamente a quién habían capturado. El traslado a Nuremberg marcó el comienzo de 18 meses de cautiverio que terminarían en el patíbulo. El Palacio de Justicia se había elegido deliberadamente. La ciudad había sido centro de los rallies de propaganda nazi, y los aliados querían simbolizar la muerte del nazismo en su mismo corazón ceremonial. El 18 de octubre de 1945, los fiscales jefe del Tribunal Militar Internacional presentaron cargos contra 24 líderes alemanes prominentes. Ernst Kaltenbrunner era el quinto en la lista. Los cargos incluían conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero antes de que el juicio pudiera proceder, su salud colapsó. Sufrió 2 episodios de hemorragia subaracnoidea que requirieron semanas de recuperación. El teniente coronel René Juchli reportó adicionalmente que sufría de cálculos biliares. Kaltenbrunner estuvo ausente durante las etapas iniciales del juicio, confinado en un hospital militar, mientras sus coacusados enfrentaban a los fiscales. Cuando su salud mejoró, el tribunal negó su petición de indulto. Fue traído ante el tribunal, donde se declaró inocente de todos los cargos.
Su estrategia de defensa era predecible. Afirmó que todos los decretos y documentos que llevaban su firma habían sido firmados con sello de goma y archivados por sus adjutantes sin su conocimiento o participación directa. Los fiscales presentaron documento tras documento con su firma. Testimonios de subordinados confirmaron que participaba activamente en decisiones operacionales. Los 42 telegramas de Praga, cada uno ordenando encarcelamiento de individuos específicos, contradecían su afirmación de ignorancia burocrática. Pero fue el testimonio de Rudolf Höss el que destruyó completamente su defensa. Höss, excomandante de Auschwitz, había sido capturado por los británicos y entregado a las autoridades polacas. Antes de su propio juicio en Varsovia, testificó en Nuremberg. Su declaración fue devastadora. Bajo órdenes que emanaban de la cadena administrativa de Kaltenbrunner, aproximadamente 2.500.000 personas fueron gaseadas y quemadas en Auschwitz. Höss describió cómo personalmente había mostrado a Kaltenbrunner las instalaciones de exterminio, explicándole el proceso completo. Kaltenbrunner había mostrado interés profesional y aprobación. Kaltenbrunner intentó refutar el testimonio afirmando que nunca había visitado Auschwitz y que no tenía conocimiento de actividades de exterminio. Pero fotografías documentaban su visita a Mauthausen con Himmler. Testimonios confirmaban sus múltiples visitas a campos. Documentos probaban su autoridad sobre deportaciones. La red de evidencia era inescapable. Durante su testimonio, Kaltenbrunner habló extensamente, intentando distanciarse de responsabilidad directa. Afirmó que asuntos de las SS, incluyendo campos de concentración, habían sido transferidos a la Oficina Económica y Administrativa Principal bajo Oswald Pohl. Técnicamente, esto era parcialmente cierto, pero la RSHA seguía controlando deportaciones, órdenes de custodia protectora y coordinación con comandantes de campo. Intentar separar funciones administrativas de responsabilidad operacional era un ejercicio de sofistería legal que el tribunal rechazó. Los fiscales presentaron evidencia de su participación en deportaciones de judíos daneses, polacos de territorios destinados a germanización y múltiples otras poblaciones. Documentaron su autoridad sobre los Einsatzgruppen que asesinaron a 2 millones de personas. Mostraron órdenes firmadas por él autorizando ejecuciones en campos. El caso era abrumador. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional emitió su veredicto. Ernst Kaltenbrunner fue declarado inocente del cargo de conspiración para cometer crímenes contra la paz. El tribunal determinó que su nombramiento llegó después de que las guerras de agresión ya habían comenzado, pero fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El tribunal lo consideró responsable directo por las actividades de la RSHA, incluyendo deportaciones masivas, operaciones de exterminio y funcionamiento del sistema de campos de concentración. La sentencia fue muerte por ahorcamiento. Kaltenbrunner escuchó el veredicto sin expresión visible. No pidió clemencia. No expresó remordimiento. Simplemente aceptó que el final estaba ahora definido y próximo. Le quedaban exactamente 15 días de vida. Las últimas 24 horas, llamo a víctima. La tarde del 15 de octubre descendió sobre Nuremberg con el frío típico del otoño bávaro. En su celda del Palacio de Justicia, Ernst Kaltenbrunner recibió la notificación final. La petición de clemencia había sido denegada. La ejecución procedería según programado en las primeras horas del 16 de octubre. No habría aplazamiento, no habría indulto, no habría escape. Las celdas de los condenados estaban ubicadas a 35 metros del pequeño gimnasio donde se había erigido el patíbulo. Durante semanas, los condenados habían escuchado sonidos de construcción, martilleo, pruebas de la trampa, ensayos del procedimiento. Sabían exactamente qué les esperaba. Kaltenbrunner había pasado los días desde el veredicto en un estado de negación parcial. Algunos momentos parecía aceptar su destino con calma fatalista. Otros mostraba agitación, paseando en su celda.
protestando su inocencia a los guardias que lo observaban continuamente. Los guardias habían recibido instrucciones estrictas, vigilancia constante para prevenir suicidio. Hermann Göring ya había solicitado que lo fusilaran como soldado en lugar de colgarlo como criminal. Cuando esa petición fue denegada, todos sabían que intentaría algo. La última cena fue servida a las 18:30. Comida estándar de prisión: pan, salchicha, café. Kaltenbrunner comió poco. Testigos reportaron que sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba la taza. Este era el hombre que había ordenado la muerte de millones sin inmutarse, pero ahora, enfrentando su propia muerte, la realidad fisiológica del miedo era inescapable. El capellán católico asignado a los condenados, un padre franciscano del ejército estadounidense, visitó a Kaltenbrunner alrededor de las 20 horas. Aunque criado católico pero alejado de la religión durante décadas, había aceptado servicios religiosos. No por convicción renovada, según observadores, sino por consuelo en rituales familiares. El sacerdote permaneció aproximadamente 40 minutos, rezando, ofreciendo sacramentos, hablando en voz baja. Cuando salió, su expresión era inescrutable. Las luces permanecían encendidas toda la noche. Parte del protocolo antisuicidio requería visibilidad constante. Kaltenbrunner se recostó en su catre, pero no durmió. Guardias lo observaban cambiar de posición repetidamente, sentarse, recostarse nuevamente. Un guardia reportó haber escuchado a Kaltenbrunner murmurando, quizás oraciones, quizás pensamientos vocalizados en la soledad de sus últimas horas. En la celda contigua, Hermann Göring estaba ejecutando su escape final. En algún momento antes de las 23 horas, ingirió cianuro que había logrado esconder a través de meses de cautiverio. El método de ocultación permanece parcialmente misterioso, posiblemente escondido en un tubo de pasta dental, en una cápsula insertada en su cuerpo, o entregado por un simpatizante entre el personal de prisión. Un guardia descubrió el cuerpo de Göring. La alarma se extendió rápidamente. El oficial médico confirmó la muerte. Göring, el segundo hombre del Reich, había escapado la horca, pero no la justicia. Su cadáver sería fotografiado y exhibido junto a los otros como prueba de que la justicia aliada había alcanzado a todos los condenados. El descubrimiento causó conmoción y reorganización inmediata. El orden de ejecuciones fue revisado. Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores, tomaría el lugar de Göring como primero en el patíbulo. Kaltenbrunner, originalmente programado como tercero, permanecería en esa posición. Kaltenbrunner fue informado de la muerte de Göring. Su reacción no fue registrada en detalle, pero guardias notaron que comenzó a humedecerse los labios repetidamente, un gesto nervioso que continuaría hasta sus últimos momentos. El suicidio de Göring había confirmado lo que todos sabían. No habría escapatoria. El personal de ejecución comenzó preparativos finales. El sargento maestro John C. Woods, el verdugo designado, verificó el equipo una última vez. Woods, cuya competencia sería cuestionada después, debido a los ahorcamientos prolongados y dolorosos que realizaría, ajustó las cuerdas, probó las trampas, consultó sus notas sobre peso y altura de cada condenado. El gimnasio había sido transformado en cámara de ejecución. 2 patíbulos habían sido construidos lado a lado, permitiendo preparar el siguiente condenado mientras el anterior moría. Iluminación brillante eliminaba toda sombra. Aproximadamente 100 testigos ocupaban sillas dispuestas frente a los patíbulos, oficiales militares, fiscales, periodistas, representantes de países aliados. Joachim von Ribbentrop fue escoltado desde su celda. Kaltenbrunner, en su celda, pudo escuchar pasos, puertas abriéndose y cerrándose, el sonido metálico de esposas. Después, silencio. Luego, el ruido sordo inconfundible de la trampa abriéndose. Ribbentrop había sido el primero. Wilhelm Keitel, mariscal de campo, fue el siguiente. Keitel era el primer líder militar ejecutado bajo el nuevo concepto de ley internacional.
Soldados profesionales no pueden escapar castigo por librar guerras agresivas, alegando que solo seguían órdenes superiores. Keitel entró a la cámara con porte militar, subió los escalones erecto, respondió preguntas con voz fuerte. La trampa se abrió a la 1:18. Guardias llegaron a la celda de Kaltenbrunner. «Es hora», le dijeron. Kaltenbrunner se puso de pie. Sus manos fueron esposadas detrás de su espalda. La escolta lo guió desde la celda, por el corredor, hacia la pequeña antesala adyacente al gimnasio. Desde allí podía escuchar sonidos vagos, voces, movimiento, el chirrido metálico del patíbulo siendo preparado. Su espera duró 6 minutos. 6 minutos de pie con las manos esposadas, escuchando los sonidos de la maquinaria de muerte, preparándose para él. Guardias reportaron que se humedeció los labios constantemente, tragó saliva repetidamente, pero no habló. La puerta se abrió. Ernst Kaltenbrunner entró a la cámara de ejecución. El gimnasio, pequeño y brillantemente iluminado, contenía 2 patíbulos de madera. En el primero, la cuerda aún se balanceaba ligeramente de la ejecución de Keitel, aunque su cuerpo había sido removido. El segundo patíbulo estaba preparado, la soga esperando. Aproximadamente 100 personas observaban desde sillas dispuestas a varios metros de distancia. Oficiales estadounidenses, británicos, soviéticos, franceses, fiscales que habían construido el caso contra él, periodistas con libretas. El silencio era absoluto. Kaltenbrunner vestía suéter bajo su abrigo azul de doble botonadura. Su altura de 1,98 m hacía que sobresaliera dramáticamente. Las cicatrices profundas en su rostro eran visibles incluso a distancia. Kingsbury Smith, corresponsal de prensa presente, más tarde describiría su apariencia como aterradora. Se humedeció los labios mientras giraba para subir al patíbulo, pero caminó firmemente. Las esposas le impedían usar sus manos para balance. Entonces los guardias lo asistieron subiendo los escalones. En la plataforma enfrentó directamente al capellán católico vistiendo hábito franciscano. Un oficial estadounidense preguntó su nombre. Respondió en voz calmada y baja: Ernst Kaltenbrunner. Le invitaron a hacer una declaración final. Kaltenbrunner habló, su voz aún baja pero audible. He amado a mi pueblo alemán y a mi patria con un corazón cálido. He cumplido mi deber según las leyes de mi pueblo, y lamento que mi pueblo fuera dirigido esta vez por hombres que no eran soldados y que se cometieron crímenes de los que no tenía conocimiento. Era una declaración característica, negación hasta el final, invocación de patriotismo, culpa transferida a otros. No hubo admisión de responsabilidad personal. No hubo disculpa a las víctimas. No hubo reconocimiento de los millones cuyas muertes habían sido autorizadas por documentos con su firma. La capucha negra fue levantada sobre su cabeza. Aún hablando en voz baja, usó una frase alemana que se traduce como «Alemania, buena suerte». El verdugo ajustó la soga alrededor de su cuello. Con sus manos esposadas y la capucha cubriendo su rostro, Kaltenbrunner estaba completamente indefenso. Después de años ejerciendo poder absoluto sobre millones de vidas, los últimos segundos de su existencia lo encontraron reducido a objeto de un procedimiento administrativo, tan impotente como las víctimas que había enviado a su muerte. La trampa se abrió. El cuerpo de Kaltenbrunner cayó, la soga se tensó y comenzó la agonía final. Los ahorcamientos ejecutados por Woods fueron notoriamente deficientes. La longitud incorrecta de la caída significaba que los condenados no morían instantáneamente por fractura cervical, sino por asfixia lenta. Kaltenbrunner se balanceó al final de la cuerda, su cuerpo convulsionándose mientras luchaba involuntariamente por respirar. Los testigos observaban en silencio. Para algunos, particularmente aquellos que habían sobrevivido campos de concentración o perdido familias en el Holocausto, ver a Kaltenbrunner colgando representaba justicia, aunque inadecuada para balancear millones de muertes. Para otros, presenciar muerte humana prolongada era profundamente perturbador. El médico monitoreaba constantemente, verificaba pulso,
respiración, signos vitales. El proceso tomó tiempo, minutos que se extendían eternamente. 13 minutos después de que la trampa se abriera, el médico pronunció a Ernst Kaltenbrunner muerto. Su cuerpo fue bajado y transportado al interior del patíbulo. La plataforma fue limpiada, la segunda cuerda preparada. Un coronel se volvió a los testigos. «Apaguen sus cigarrillos, por favor, señores». Otro coronel salió hacia el bloque de celdas a traer al siguiente condenado. El proceso continuaría. Hans Frank, Alfred Rosenberg, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart. Todos colgarían antes del amanecer, pero Kaltenbrunner, el oficial de las SS de mayor rango ejecutado, ya estaba muerto. Su cuerpo, junto con los otros 9, fue fotografiado extensamente. Las fotografías servirían como evidencia irrefutable de que la sentencia había sido ejecutada. Los cuerpos fueron transportados a Múnich esa misma mañana, cremados en secreto, y las cenizas dispersadas en el río Isar. No habría tumbas, no habría santuarios, no habría lugar de peregrinación para futuros nazis. Ernst Kaltenbrunner, quien había ejercido poder de vida y muerte sobre millones, había experimentado en sus últimas 24 horas algo que sus víctimas habían conocido demasiado bien: terror absoluto, impotencia total y la certeza de muerte inminente. La diferencia era que Kaltenbrunner recibió un juicio legal, derecho a defensa, proceso debido y muerte relativamente rápida. Sus víctimas no recibieron nada de esto. Fueron arrestadas sin cargos, deportadas sin juicios y asesinadas en masa en fábricas de muerte diseñadas específicamente para ese propósito. El patíbulo de Nuremberg, mecánica de la justicia. El gimnasio de la prisión de Nuremberg medía aproximadamente 12 metros por 9. En la madrugada del 16 de octubre de 1946, este espacio modesto albergó uno de los actos de justicia más significativos de la historia moderna. 2 patíbulos de madera habían sido erigidos lado a lado, cada uno consistiendo en una plataforma elevada accesible por escalones, una viga transversal de la cual colgaba la soga y una trampa con bisagras. El diseño era funcional, sin ornamentación. No había pretensión de ceremonia más allá de lo que el proceso legal requería. Estos eran instrumentos de ejecución, nada más. El sargento maestro John C. Woods, del ejército estadounidense, había sido designado verdugo. Woods afirmaba haber ejecutado previamente a más de 350 hombres, aunque este número probablemente era exageración. Lo que no era cuestionable era su entusiasmo por el trabajo. Woods veía las ejecuciones de Nuremberg como el pináculo de su carrera, pero la competencia de Woods sería severamente cuestionada después. El ahorcamiento judicial exitoso requiere cálculo preciso. La longitud de la caída debe ser suficiente para fracturar las vértebras cervicales, causando muerte instantánea, pero no tan larga que cause decapitación. Woods aparentemente calculó incorrectamente en múltiples casos, resultando en muertes prolongadas por asfixia en lugar de fractura cervical rápida. La iluminación en el gimnasio era intensamente brillante, diseñada para eliminar toda sombra. Aproximadamente 100 sillas habían sido dispuestas para acomodar testigos oficiales militares de alto rango de las 4 potencias aliadas, miembros del equipo de fiscalía, diplomáticos y periodistas cuidadosamente seleccionados. Kingsbury Smith, corresponsal de International News Service, fue uno de los pocos periodistas admitidos. Su reporte detallado proporciona la narrativa más completa de esa noche. Smith describió la tensión palpable mientras el personal preparaba el espacio, la solemnidad casi religiosa que descendió cuando comenzaron las ejecuciones y los detalles físicos perturbadores de cada ahorcamiento. El procedimiento seguía protocolo estandarizado. Un oficial estadounidense escoltaba al condenado desde su celda al gimnasio. En la entrada, el condenado era preguntado su nombre. Después, subía los escalones al patíbulo asistido por guardias. En la plataforma, enfrentaba al capellán apropiado para su religión declarada. Se le invitaba a hacer una declaración final,
Una capucha negra era colocada sobre su cabeza. La soga era ajustada alrededor de su cuello. La trampa se abría. El tiempo promedio desde entrada al gimnasio hasta apertura de la trampa era de 3 a 4 minutos. El tiempo desde apertura de la trampa hasta pronunciamiento de muerte variaba de 10 a 18 minutos. Joachim von Ribbentrop, ejecutado primero a la 1:12 de la madrugada, estuvo visiblemente aterrorizado. Sus manos temblaban mientras subía los escalones. Cuando se le pidió su nombre, respondió en voz casi inaudible. Sus últimas palabras fueron un deseo de que Alemania encontrara paz con el mundo. La trampa se abrió. Su cuerpo golpeó el panel con ruido audible antes de caer. Tardó 14 minutos en morir. Wilhelm Keitel ingresó al gimnasio 2 minutos después de que Ribbentrop fuera declarado muerto. Keitel mantuvo compostura militar hasta el final. Respondió su nombre en voz alta y clara. Subió los escalones sin asistencia, erecto y firme. Sus últimas palabras invocaron servicio a Alemania y llamaron a que más de 2 millones de soldados alemanes que murieron por la patria no fueran olvidados. La trampa se abrió a la 1:18. Murió en 11 minutos. Ernst Kaltenbrunner fue tercero, ejecutado a la 1:39. Su muerte tomó 13 minutos. Alfred Rosenberg, ideólogo racial del partido nazi y ministro de los territorios ocupados del Este, fue cuarto. Entró a la 1:46 con expresión apagada y mejillas hundidas. Caminó con paso firme al patíbulo. Aparte de dar su nombre y responder no a si tenía algo que decir, no pronunció palabra. A pesar de su ateísmo declarado, fue acompañado por un capellán protestante, quien lo siguió rezando. Rosenberg fue pronunciado muerto a las 2:01. Hans Frank, gobernador general de Polonia ocupada, fue el único condenado que entró a la cámara con una sonrisa. Aunque nervioso, este hombre convertido al catolicismo tras su arresto daba apariencia de estar aliviado ante la perspectiva de expiar sus actos. Respondió su nombre tranquilamente y cuando se le preguntó por declaración final, respondió en voz casi susurrada: «Estoy agradecido por el trato amable durante mi cautiverio y pido a Dios que me acepte con misericordia». Cerró los ojos cuando la capucha cubrió su cabeza. Murió a las 2:15. Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich, entró a las 2:05. Tenía 69 años, el condenado de mayor edad. Cuando se le ofreció hacer declaración final, gritó: «¡Viva la eterna Alemania!», inmediatamente antes de que la capucha cubriera su cabeza. Murió a las 2:20. Julius Streicher proporcionó el momento más dramático y perturbador de la noche. Streicher, el propagandista antisemita cuyo periódico Der Stürmer había promovido odio racial durante décadas, entró a la cámara a las 2:12. Mientras alcanzaba la plataforma gritó: «¡Ahora va a Dios!». Fue empujado los últimos 2 pasos. Giró súbitamente para enfrentar a los testigos. Repentinamente gritó: «Purim Fest 1946». Purim es una festividad judía que conmemora la ejecución de Hamán, antiguo perseguidor de judíos, descrito en el Antiguo Testamento. La referencia de Streicher era deliberadamente ofensiva, comparando su propia ejecución con victimización histórica de judíos, invirtiendo grotescamente los roles de perseguidor y víctima. Cuando el intérprete tradujo la pregunta sobre últimas palabras, Streicher gritó: «Los bolcheviques los colgarán un día». Cuando la capucha negra fue levantada sobre su cabeza, su voz ahogada podía escucharse diciendo: «Adele, mi querida esposa». En ese instante la trampa se abrió con ruido fuerte. Bajó pateando. Murió a las 2:29. Fritz Sauckel, plenipotenciario general para despliegue de trabajo y responsable de esclavizar millones de trabajadores forzados, fue ejecutado a las 2:26. Entró débil y tembloroso, claramente aterrorizado. Murió a las 2:42. Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando de la Wehrmacht, fue penúltimo. Entró a las 2:34. Como Keitel, mantuvo porte militar.
Sus últimas palabras invocaron patriotismo y lealtad a Alemania. Murió a las 2:47. Arthur Seyss-Inquart, comisionado del Reich para Holanda ocupada, fue el último. Entró a las 2:45. La ejecución completa de 10 hombres había tomado aproximadamente 2 horas desde que Ribbentrop entró hasta que Seyss-Inquart fue pronunciado muerto a las 3:02. Una vez completadas todas las ejecuciones, los cuerpos fueron dispuestos en el piso del gimnasio. Hermann Göring, quien se había suicidado horas antes, fue traído y colocado entre los otros. Fotógrafos oficiales documentaron extensamente la escena. Las fotografías servían múltiples propósitos: evidencia irrefutable de que las sentencias habían sido ejecutadas, prevención de teorías de conspiración futuras y advertencia a cualquier nazi remanente de que la justicia aliada era real y final. Los 11 cuerpos fueron transportados a Múnich bajo guardia armada. En un crematorio seleccionado previamente, fueron incinerados. El proceso fue supervisado por oficiales aliados que documentaron cada etapa. Las cenizas fueron recolectadas y dispersadas en el río Isar. La decisión de dispersar las cenizas era deliberada. Los aliados habían aprendido lecciones de la Primera Guerra Mundial cuando tumbas de soldados alemanes se convirtieron en sitios de peregrinación para nacionalistas. No habría tumba de Kaltenbrunner, no habría urna de Göring, no habría monumento a Ribbentrop. Los líderes del Tercer Reich serían borrados física y simbólicamente. El patíbulo fue desmantelado inmediatamente después de las ejecuciones. La madera fue quemada. El gimnasio fue limpiado exhaustivamente y devuelto a su función original. Dentro de semanas, pocos rastros físicos permanecían del evento más significativo de justicia internacional del siglo XX. El Tribunal Militar Internacional había establecido precedentes legales cruciales: el principio de que individuos, no solo estados, pueden ser culpables de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; el principio de que seguir órdenes superiores no constituye defensa absoluta; el principio de que líderes, políticos y militares tienen responsabilidad personal por acciones tomadas bajo su mando. Estas ejecuciones representaban la implementación de estos principios. No eran venganza, aunque muchas víctimas del nazismo comprensiblemente las vieron así. Eran justicia, imperfecta, tardía, inadecuada para balancear millones de muertes, pero justicia no obstante. Eran la afirmación de que incluso en guerra, incluso en genocidio, la ley importa y la rendición de cuentas eventualmente llega. Legado de terror. El impacto de Kaltenbrunner en la historia. La ejecución de Ernst Kaltenbrunner cerró un capítulo, pero no resolvió las preguntas más profundas que su vida y crímenes planteaban. ¿Cómo fue posible el Holocausto? ¿Cómo hombres educados se convirtieron en arquitectos de genocidio? ¿Qué dice el caso de Kaltenbrunner sobre naturaleza humana, obediencia y capacidad para mal? Las estadísticas asociadas con la RSHA bajo el mando de Kaltenbrunner desafían comprensión. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. La maquinaria administrativa que dirigió fue instrumental en casi todos los aspectos: identificación y registro de víctimas, deportaciones a campos, coordinación con comandantes de campo, provisión de recursos para operaciones de exterminio, supervisión de Einsatzgruppen, administración del sistema de campos de concentración. Millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron en cautiverio alemán. Cientos de miles de romaníes fueron exterminados sistemáticamente. Decenas de miles de discapacitados fueron asesinados en el programa de eutanasia. Homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos, resistentes de territorios ocupados, todos cayeron bajo la jurisdicción letal de la RSHA. El Tribunal de Nuremberg declaró a las SS como organización criminal en su totalidad. Esta designación tenía implicaciones legales significativas: membresía consciente en las SS, combinada con conocimiento de sus actividades criminales, podía constituir base para enjuiciamiento.
Kaltenbrunner había sido seleccionado para representar a las SS en el juicio precisamente porque su posición lo hacía el oficial de las SS de mayor rango vivo capturado por los aliados. La defensa de Kaltenbrunner, que alegaba ignorancia de atrocidades y responsabilidad meramente administrativa, estableció un patrón que muchos acusados posteriores intentarían replicar. La respuesta del tribunal fue inequívoca. Responsabilidad de mando significa responsabilidad por acciones de subordinados. Firmar órdenes, aun sin participación personal en su ejecución, constituye culpabilidad criminal cuando resultan en crímenes contra la humanidad. Este principio resonaría en tribunales subsecuentes durante décadas. El juicio de Adolf Eichmann en Israel en 1961 aplicaría lógica similar. Eichmann, quien había organizado logística de deportaciones bajo la RSHA, también alegaría que solo seguía órdenes y manejaba papeleo. El tribunal israelí rechazó esta defensa. Eichmann fue ejecutado en junio de 1962. Comparado con otros líderes nazis, el destino de Kaltenbrunner fue relativamente directo. Heinrich Himmler se suicidó mediante cianuro inmediatamente tras captura, escapando juicio. Reinhard Heydrich había sido asesinado por partisanos checos en 1942. Hermann Göring se suicidó horas antes de su ejecución programada. Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín en abril de 1945. Kaltenbrunner no buscó la muerte honorable que algunos de sus colegas eligieron. Intentó escape, escondite, negación. Solo cuando todas las vías estaban cerradas, aceptó su destino, y aún entonces sin admitir culpa genuina. Sus últimas palabras invocaron amor por Alemania y negación de conocimiento de crímenes. No hubo momento de contrición genuina, no hubo reconocimiento de las víctimas cuyas vidas destruyó. El contraste con Rudolf Höss es instructivo. Höss, comandante de Auschwitz, también fue ejecutado, pero en Polonia en abril de 1947. Antes de su ejecución, escribió extensas memorias que proporcionan perspectiva inquietante sobre la mentalidad de perpetradores. En sus últimos días, Höss expresó algo parecido a remordimiento, aunque principalmente lamentó no haber pasado más tiempo con su familia. Fue ejecutado en Auschwitz, en patíbulo erigido frente al crematorio, en el sitio mismo de sus crímenes. Aproximadamente 100 testigos presenciaron la ejecución, muchos exprisioneros. Kaltenbrunner, ejecutado en Nuremberg lejos de los sitios de sus crímenes, nunca experimentó confrontación similar con las víctimas directas de sus acciones. Los testigos de su ejecución eran oficiales militares y burócratas legales, no supervivientes de Mauthausen o familias de judíos deportados. La pregunta de si la ejecución de Kaltenbrunner y otros líderes nazis constituyó justicia adecuada permanece debatida. Algunos argumentan que ningún castigo podría ser proporcional a la magnitud de sus crímenes. 10 vidas no balancean 11 millones de muertes en el Holocausto. Esta perspectiva ve las ejecuciones como gestos simbólicos más que justicia genuina. Otros argumentan que las ejecuciones fueron esenciales precisamente por su carácter legal. No fueron linchamientos de turba o venganza sumaria. Fueron producto de juicios extensos donde acusados tuvieron derecho a defensa, oportunidad de presentar evidencia y veredictos basados en estándares legales establecidos. Este proceso estableció precedente crucial para rendición de cuentas bajo ley internacional. Supervivientes del Holocausto tenían perspectivas variadas. Algunos encontraron medida de cierre viendo a perpetradores juzgados y castigados. Otros sintieron que ningún juicio podría restaurar lo que se había perdido. Familias enteras exterminadas, comunidades destruidas, culturas aniquiladas. Para muchos, la ejecución de Kaltenbrunner era necesaria pero insuficiente. El impacto más duradero quizás radica en los precedentes legales establecidos. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg fundó las bases para desarrollo subsecuente de derecho penal internacional. Los principios articulados influenciarían la Convención sobre Genocidio
de 1948, las convenciones de Ginebra de 1949 y, eventualmente, la creación de la Corte Penal Internacional. La vida y muerte de Kaltenbrunner también proporcionan lecciones sobre peligros de burocracia sin restricciones morales. No era un sádico individual torturando víctimas personalmente. Era administrador que industrializó la muerte, quien aplicó principios de eficiencia organizacional al objetivo de genocidio. Su caso demuestra cómo sistemas burocráticos pueden facilitar mal a escalas que individuos actuando solos nunca podrían lograr. Hannah Arendt, filósofa política quien cubrió el juicio de Eichmann, acuñó el término banalidad del mal para describir cómo personas ordinarias pueden cometer atrocidades extraordinarias cuando operan dentro de sistemas burocráticos que normalizan el horror. Aunque Arendt escribía sobre Eichmann, el concepto aplica igualmente a Kaltenbrunner. No era demonio sobrenatural, sino hombre educado quien eligió servir sistema genocida con dedicación burocrática. Esta realización es simultáneamente reconfortante y aterradora. Es reconfortante porque sugiere que perpetradores de genocidio no son monstruos incomprensibles, sino humanos cuyas elecciones pueden ser entendidas y potencialmente prevenidas. Es aterradora porque implica que, bajo circunstancias apropiadas, personas ordinarias son capaces de participar en atrocidades masivas. La pregunta final que el caso plantea es: ¿podría volver a suceder? La historia desde 1946 sugiere que sí. Genocidios en Camboya, Ruanda, Srebrenica, Darfur demuestran que la lección de Nuremberg no fue universalmente aprendida. Cada uno involucró planificación burocrática, deshumanización de víctimas y participación de personas ordinarias en asesinato masivo, exactamente los patrones exhibidos en el Holocausto. La ejecución de Kaltenbrunner, entonces, no fue fin de una historia, sino advertencia para el futuro. Estableció que aquellos que cometen genocidio eventualmente enfrentarán rendición de cuentas. Demostró que ninguna posición de poder, ninguna orden superior, ninguna lealtad nacional puede justificar participación en atrocidades masivas. Pero también demostró los límites de justicia retroactiva. Para cuando Kaltenbrunner fue ejecutado, millones ya estaban muertos. Ningún juicio podría devolverles la vida. La justicia de Nuremberg fue necesaria, pero llegó demasiado tarde para las víctimas. La verdadera lección es la importancia de prevención sobre castigo. Sociedades deben resistir los primeros pasos hacia genocidio, la deshumanización retórica de grupos, la erosión de normas legales, la consolidación de poder sin restricciones, la transformación de burocracia en instrumento de opresión. Una vez que estos procesos alcanzan escala industrial, el daño es irreparable. Ernst Kaltenbrunner murió en el patíbulo de Nuremberg, pero las estructuras que hizo posibles sobrevivieron en diferentes formas. La vigilancia constante contra autoritarismo, el compromiso con derechos humanos universales y la memoria activa de atrocidades pasadas permanecen como las únicas defensas contra recurrencia. El legado de Kaltenbrunner no es solo las vidas que destruyó, sino la advertencia perpetua que su caso proporciona a generaciones futuras. Epílogo: el hombre detrás del monstruo. Ernst Kaltenbrunner nació en una familia de clase media en Austria a principios del siglo XX. Su padre era abogado, recibió educación formal, estudió Derecho, obtuvo su título. En sus primeros años adultos, nada sugería que se convertiría en uno de los criminales más notorios de la historia. Esta transformación de ciudadano ordinario a arquitecto de genocidio plantea preguntas fundamentales sobre naturaleza humana que permanecen perturbadoras más de 75 años después de su muerte. La radicalización de Kaltenbrunner siguió patrón común entre nazis austriacos de su generación. Austria, en los años 20 y 30, era sociedad profundamente dividida. La derrota en la Primera Guerra Mundial, el colapso del Imperio Austrohúngaro, inestabilidad económica y conflictos políticos intensos crearon ambiente donde ideologías extremas florecían. El partido nazi ofrecía narrativa simple:
Alemania y Austria habían sido traicionadas, judíos y comunistas eran responsables. Restauración de grandeza nacional requería acción decisiva. Para Kaltenbrunner y muchos como él, el nacionalsocialismo no era inicialmente sobre genocidio, sino sobre identidad nacional y orgullo restaurado. Las dimensiones más oscuras de la ideología se revelaron gradualmente. Este proceso de radicalización gradual es crucial para entender cómo personas educadas participan en atrocidades. Rara vez comienza con compromiso a asesinato masivo. Comienza con adhesión a narrativas nacionalistas, luego aceptación de medidas discriminatorias contra grupos objetivo, luego participación en violencia escalante, hasta que el genocidio industrial se normaliza. Las cicatrices faciales de Kaltenbrunner, producto de duelos estudiantiles, simbolizan este proceso. Los duelos académicos en universidades alemanas y austriacas eran rituales donde estudiantes demostraban valor aceptando cortes faciales deliberados sin mostrar dolor. Las cicatrices resultantes eran marcas de honor. Este código de honor distorsionado, que valoraba violencia ritualizada y estoicismo frente a dolor como virtudes, proporcionaba fundación cultural para brutalidad posterior. Psicológicamente, Kaltenbrunner exhibía características comunes entre perpetradores de genocidio: capacidad para compartimentalización, habilidad para deshumanizar víctimas, lealtad intensa a autoridad y necesidad de orden y jerarquía claros. Estas no son características de psicópatas, sino de personalidades autoritarias que funcionan efectivamente dentro de estructuras jerárquicas, pero carecen de brújula moral independiente. Hannah Arendt identificó la ausencia de pensamiento crítico como característica definitoria. Kaltenbrunner no cuestionaba órdenes o examinaba implicaciones morales de sus acciones. Simplemente ejecutaba directivas dentro de su esfera de responsabilidad con dedicación burocrática. Esta ausencia de reflexión moral, no sadismo activo, facilitaba participación en genocidio. La familia de Kaltenbrunner, particularmente su esposa e hijos, vivieron con las consecuencias de sus acciones. Hedwig Kaltenbrunner y sus hijos sobrevivieron la guerra, pero enfrentaron asociación permanente con uno de los criminales nazis más notorios. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre había sido ejecutado por crímenes contra la humanidad. Esta transmisión intergeneracional de trauma representa otra dimensión del daño causado por genocidio. Comparado con otros perpetradores, Kaltenbrunner permaneció notablemente impenitente. Hoss expresó algún remordimiento, aunque limitado. Albert Speer construyó carrera de posguerra sobre narrativa de arrepentimiento y ignorancia alegada. Kaltenbrunner ni siquiera intentó esto. Hasta sus últimas palabras en el patíbulo negó conocimiento de atrocidades y afirmó simplemente haber cumplido deber patriótico. Esta impenitencia plantea preguntas inquietantes. ¿Kaltenbrunner genuinamente no reconocía maldad de sus acciones o simplemente se negaba a admitir culpa? La evidencia sugiere lo último. Documentos muestran que estaba completamente informado de operaciones de exterminio. Visitó campos personalmente. Recibió informes detallados. Su alegación de ignorancia era estrategia legal, no creencia genuina. Pero su negativa a aceptar responsabilidad moral revela algo profundo sobre psicología de perpetradores. Aceptar plena responsabilidad requeriría confrontar la enormidad de lo que había hecho: millones muertos, sufrimiento inconmensurable, familias destruidas. Esta confrontación era psicológicamente insoportable. Era más fácil mantener narrativas de autojustificación, solo seguía órdenes, no sabía la magnitud completa, servía a su patria, otros eran más responsables. Esta capacidad para autoengaño es característica humana universal que se vuelve peligrosa cuando combinada con poder institucional. Kaltenbrunner podía verse como patriota y burócrata mientras simultáneamente supervisaba genocidio. Esta disonancia cognitiva no era única a él, sino compartida por miles de perpetradores del Holocausto. La relevancia contemporánea del caso de Kaltenbrunner es incómoda.
Genocidios desde 1945 han seguido patrones similares: deshumanización retórica de grupos objetivo, organización burocrática de violencia masiva, participación de personas ordinarias en atrocidades y negación posterior de responsabilidad. En Ruanda, en 1994, funcionarios educados organizaron asesinato de aproximadamente 800.000 tutsis y hutus moderados en 100 días. En Srebrenica, en 1995, soldados serbio-bosnios ejecutaron más de 8.000 hombres y niños bosniacos musulmanes. Cada caso involucró planificación, organización y participación de personas que se veían como sirviendo causas legítimas. El caso demuestra que educación, inteligencia y crianza en sociedad civilizada no inmunizan contra participación en genocidio. De hecho, estas características pueden facilitar atrocidades proporcionando habilidades organizacionales y legitimidad institucional que magnifican capacidad destructiva. La pregunta final que el caso plantea a cada individuo es: ¿bajo qué circunstancias participaría yo en injusticia? ¿Dónde está mi línea de resistencia moral? Historia sugiere que esta línea es más fácil cruzar de lo que la mayoría imagina. Presión social, autoridad institucional, narrativas de justificación, gradualidad de compromisos morales, todos contribuyen a erosionar resistencia. La importancia de memoria histórica radica precisamente aquí. Recordar el Holocausto, estudiar casos como el de Kaltenbrunner, no es ejercicio de condena retrospectiva, sino de autoexamen prospectivo. Requiere preguntarnos cómo sociedades e individuos pueden resistir tentaciones de autoritarismo, nacionalismo extremo y deshumanización de otros. Educación es crucial pero insuficiente. Kaltenbrunner era educado. Necesitamos cultivar no solo conocimiento, sino compromiso con valores que trascienden lealtad nacional, dignidad humana universal, imperio de ley, resistencia a injusticia incluso cuando es legal, y coraje para cuestionar autoridad cuando comanda mal. Ernst Kaltenbrunner murió en 1946, pero las condiciones que hicieron posible su ascenso persisten en formas variadas: vigilancia contra primeras señales de autoritarismo, protección de instituciones democráticas, compromiso con derechos humanos y memoria activa de atrocidades pasadas permanecen como defensas necesarias. El hombre detrás del monstruo no era sobrenatural sino humano, y eso es precisamente lo que hace su caso tan importante. Si Kaltenbrunner hubiera sido demonio incomprensible, podríamos descartar su caso como aberración única. Pero era hombre educado, inteligente, ordinario en muchos sentidos, quien hizo elecciones que resultaron en participación en uno de los crímenes más grandes de la historia. Estas elecciones y las estructuras que las facilitaron deben ser recordadas no para cultivar odio, sino para prevenir recurrencia. La ejecución de Kaltenbrunner en Nuremberg fue acto de justicia, pero la lección permanente de su vida no es sobre castigo, sino sobre prevención. Su legado es advertencia. La transformación de sociedad civilizada a estado genocida es posible, gradual, y requiere participación de personas ordinarias. Reconocer esta posibilidad y comprometernos a resistirla es el único tributo significativo que podemos ofrecer a sus víctimas.